Sí hay servicio. Los días jueves, ¿cierto? A las 7 y los domingos
para que siempre que usted venga para acá se traiga a algún amigo, a alguna amiga, a algún vecino. Amén. Siempre, siempre tengamos eso en nuestros corazones. Amén. Yo no sé en qué iglesia fue que escuché que había un plan que se llamaba el Plan Andrés, porque Andrés fue uno de los que trajo a Pedro, lo invitó, ¿cierto? Entonces allá no hablan de una persona, sino hablan de familias. Traigas a una familia, ¿ven? ¡Qué chévere! ¡Qué reto! Y bueno, les voy a contar algo. Nosotros estamos haciendo oración todos los días. ¿De qué hora a qué hora? 5:30. 5:30 para adelante. Todos los días, digo yo, de lunes a viernes. Si usted es un hombre o una mujer de oración y le gustaría estar en este grupo de oración, lo hacemos por Zoom. Usted levante su mano, al final le podemos decir cuál es el número para que nos agregue, para que le llegue a usted el link. Bueno, mira, ahí está el número, usted lo puede copiar y puede decir, ay, sí, a mí me encantaría, porque la verdad el Señor dijo que no estuviéramos por ahí perdiendo nuestro tiempo, sino que estuviéramos orando y velando. ¿Ven? Y estamos orando por cosas increíbles, de pronto para el mundo, pero para nosotros son muy ciertas, ¿cierto? Estamos orando por nuestros gobiernos, por los médicos, estamos orando por la economía del país, estamos orando por la iglesia, estamos orando por ese avivamiento en estos últimos tiempos, amén. Pero también estamos gastando un buen tiempo orando en el Espíritu, amén. La palabra dice que oremos en el Espíritu, pero que también oremos en el entendimiento. Así que nosotros somos obedientes y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya les recordé servicios, oración, estamos también teniendo un plan de lectura del Nuevo Testamento. De pronto no tenemos ahorita la imagen para pasarla aquí por el televisor, pero si usted gusta, nosotros en este número usted nos escribe y nosotros se lo podemos mandar. ¿Me? Es de a 3 capítulos diarios de la Biblia. Nosotros estamos haciendo eso y es una bendición, porque también es bueno estar firmes en las promesas del Señor. ¿Amén? Porque de ahí es que el Espíritu Santo va a recordarnos la palabra de Dios. Y el último anuncio es que nuestra iglesia mamá, que se llama Famife, está de cumpleaños. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿A cuántos les emocionan los cumpleaños? ¿Cierto? Es súper chévere. Entonces, para que estemos orando, amén, por esta iglesia mamá, para que haya mucha más sabiduría, haya muchas más personas nuevas en este tiempo en Famife, amén. Y la iglesia va a tener como unas reuniones especiales los martes y los miércoles. También quienes gusten les podemos mandar el link para que vean la transmisión de los servicios. Va a estar súper poderoso. Va a haber un invitado especial desde los Estados Unidos que va a estar compartiendo la palabra a la iglesia. Entonces, si usted quisiera, nos dice, sí, también mándenme el link y se lo mandamos para que usted esté ahí pegadito escuchando la palabra del Señor. Amén. Y bueno, yo los dejo con el pastor, quienes vienen con hambre y sed de justicia, hambre y sed por la palabra de Dios. Si usted viene con esa actitud, usted esté convencido que el Señor le va a hablar en el día de hoy. Amén. Lo va a retar, le va a decir, mire, eso es lo que usted tiene que hacer. Y todos vamos a decir, sí, amén. Eso vamos a hacer. ¿Listo? Entonces usted esté ahí muy atento para recibir. Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Ayúdanos a colocar el aire así. Bueno, vamos a orar primero y vamos a iniciar con la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Padre. Gracias porque, Señor, viene revelación, entendimiento en lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, Padre Celestial. Gracias porque tu plan es un plan perfecto para nosotros, Señor, y nosotros somos hacedores de tu palabra, Padre. Gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, muy bien. Hoy quiero traer un tema acerca de renovar nuestra mente, que es la necesidad número uno después de que usted ha nacido de nuevo, ¿sí? ¿Cuándo uno nace de nuevo? Cuando acepta a Jesús en su vida, ¿cierto? Usted acepta a Jesús en su vida y su espíritu es hecho completamente nuevo. Usted ahora tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús, alguien completamente hecho nuevo. Aún es una especie que nunca antes había existido, ¿sí? De pronto, si hubiera una radiografía espiritual, dirían, este es diferente al Homo sapiens, este es alguien completamente diferente. Nosotros somos completamente diferentes porque estamos en Cristo.
Amén. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y la Biblia dice que es la manera como nuestro ser está compuesto. Nosotros somos ¿qué? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Si usted lo quiere anotar, yo se lo leo. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque usted no lo vea, la Biblia nos dice que usted es ¿qué? Un espíritu. Dios es espíritu y usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Espiritualmente, usted también es un espíritu, ¿sí? No solamente, si este cuerpecito se deshiciere, igual nosotros tenemos una morada celestial donde nosotros vamos a estar allí en nuestro espíritu y alma junto con el Padre. Alguien dijo, el ser está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero no es así. Usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, diga, yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo, ¿sí? Ahora, usted puede diferenciar entre su espíritu y su cuerpo, ¿cierto? Usted sabe que es su cuerpo y su espíritu, usted dice, bueno, es la parte interna mía. Pero a veces no es tan fácil diferenciar entre espíritu y alma, ¿cierto? No es tan fácil. Uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Y no dan para diferenciarlo. Pero la Biblia sí dice que sí se puede diferenciar. ¿Dónde? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué me está diciendo esa escritura? Que lo único que puede partir o dividir entre el alma y el espíritu es la palabra de Dios, ¿sí? Solamente por la palabra de Dios usted puede discernir qué es alma y qué es espíritu, ¿m? Solamente por la palabra de Dios. Del resto, uno va a pensar que ¿qué es? La misma cosa. Pero la palabra sí nos dice, una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Entonces, necesitamos comprender esa naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque debido a que el diablo opera a través de los 5 sentidos físicos, de su alma no redimida y de su cuerpo, y va a intentar derrotarlo. O sea que la forma como el diablo opera o trata de operar en su vida es a través de ¿qué? De sus 5 sentidos. ¿Sí sabe cuáles son los 5 sentidos? ¿Sí? Bueno, de su alma no redimida y de su cuerpo va a intentar derrotarlo. Entonces, cuando un creyente comprende que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y un cuerpo, vamos a cerrar la puerta al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cerrar la puerta al diablo? Vamos a renovar nuestra mente. ¿Necesitamos qué? Renovar nuestra mente. Porque es que si nosotros, como la Biblia dice que el diablo opera como enviando dardos de fuego, el FUN. ¿Y qué son esos dardos de fuego? Realmente son pensamientos, ¿cierto? Pensamientos que llegan a nosotros. Cuando él llega y lanza una idea cualquiera que sea, un síntoma, ¿sí? Puede ser ahorita con lo del COVID. Bueno, es COVID, ¿cierto? Y tanto porcentaje ha muerto. Entonces, ¿qué es la idea que el diablo le va a decir? Si usted le dio, yo tengo una probabilidad de matarlo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que él quiere? Que usted entre en temor, ¿sí? Que usted entre en temor. Pero la Biblia dice que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar nuestra mente? Que pensemos conforme Dios piensa. ¿Será que Dios está temeroso por el COVID? ¿Usted piensa que Dios anda ahí, ay, llegó el COVID y ahora qué voy a hacer con mi iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Él no nos mandó a cerrar. Dios no nos mandó a cerrar. Él no nos mandó a cerrar. ¿Por qué Él no nos mandó a cerrar? Porque Él no está temeroso. Amén. Él no está temeroso. ¿Quién es el que está temeroso? El hombre que no ha renovado su mente. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. Dios no está temeroso, yo estoy en Cristo, yo tampoco estoy temeroso. Amén. Yo no estoy temeroso. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el que me ha llamado. Yo sé quién es el que me guarda. Yo sé dónde está mi vida. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Él me lleva en el hueco de su mano. Amén. Entonces, bueno, puede aparecer síntomas, pero sin embargo, yo que estoy confiado en Él. Él es mi confianza, Él es mi seguridad, en Él estoy seguro, amén. Esto solamente es leve, esto es temporal, esto es momentáneo, esto es pasajero, pero yo en Él tengo paz. Y Él me guarda, Él es el príncipe de paz. Y el príncipe de paz guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿yo que tengo? Un futuro asegurado en Cristo. Yo no debo temer. El diablo quiere que yo tema, pero no le vamos a dar lugar, ¿cierto?
Entonces eso es renovar mi mente. Mi mente tiene que ir siempre a la palabra de Dios. Siempre, porque cuando yo entro en temor, entonces ya el diablo empieza a manipularme y empieza a hacer a que yo empiece a tomar decisiones basadas en temor y le doy lugar al diablo. Pero nosotros no, ¿somos tentados en temer? Sí, más sin embargo, usted va a hablarse la palabra. Usted va a alinear sus pensamientos a la palabra de Dios y usted va a hablar lo que Dios dice con respecto a usted. ¿Sí? Entonces, necesitamos ¿qué? Renovar nuestra mente. Aleluya. ¿Tenemos la victoria en Cristo? Sí. Dios no está asustado, Dios no está preocupado, usted tampoco está preocupado, usted tampoco está asustado, usted se habla la palabra de Dios y entramos en reposo, entramos en descanso. Nuestro Dios es un Dios de paz, ¿cierto? Él no está como sorprendido de la cosa, o quiere llevarlo como que haga algo. No, para nada. Él está sentado. ¿Y qué significa que está sentado? Está tranquilo, ¿cierto? Hoy nos levantamos y Él está sentado en el trono. Y Él sigue reinando. Él está reinando. Y Él reina sobre su iglesia. Aleluya. Entonces resistimos el temor. Amén. ¿Cuántos temerosos? Amén. No. Nosotros estamos en la victoria de Cristo. Bueno, eso es esencial para vivir una vida en victoria contra el diablo, ¿no? El diablo es un derrotado. Usted tiene que decir, dígale, a veces uno ¿qué si le digo eso? No, dígale, el diablo es un derrotado. Él es un vencido. Él está bajo mis pies. Él es un fracasado. Y no es solo un fracasado temporal, es un fracasado eterno, ¿cierto? Él ha fracasado por siempre. Jesús le dio tres vueltas allá en la cruz, o sea, Él lo volvió nada en la cruz. Amén. Y nosotros estamos juntamente con Cristo. El mismo espíritu que derrotó al diablo está ahora en nosotros, que es el espíritu de Cristo. Nosotros somos más que vencedores en Jesús. Amén. ¿Sí lo cree usted? Vea que muchas cosas de lo que se llama actividad demoníaca o del diablo no son para nada actividad demoníaca. Es la carne y el alma no regenerada del hombre dominado, del hombre dominando a su espíritu recreado. O sea, que ¿qué pasa? Que a veces hay cosas que pasan, que por ejemplo, ira, la gente entra en ira, o bueno, cosas que pasan y la gente piensa, no, eso es un demonio actuando a través de esa persona. Y no, realmente es que no han querido renovar su mente. No hemos querido, ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. El espíritu de ira, el espíritu de adulterio, el espíritu de, bueno, un montón de espíritus que sacan, y realmente no es tanto un espíritu, es la carne, que no queremos, ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, con mi espíritu hago contacto con el reino espiritual, con mi alma hago contacto con el mundo intelectual y emocional, y con mi cuerpo hago contacto con el mundo físico. 2 Corintios 5:17. Aleluya. Cristo venció y nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es básicamente lo que es la iglesia, ¿no? Nueva vida. ¿Usted es una nueva qué? O sea, yo quiero decirles algo. Su identidad debe estar basado en lo que usted es ahora en Cristo. ¿Sí? Su carne no es nada bonito. Su carne tiene unas tendencias bien raras, bien feas, bien malucas. Aún su carne y el diablo es la misma vaina. ¿Sí? Usted en su carne no es que, este es mejor que este. No, en la carne somos igualitos todos, bien feos. ¿Sí? Bien feos. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? De modo que si usted recibió a Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Usted es alguien completamente nuevo. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted se hizo alguien completamente nuevo. Amén. O sea que eso que antes, esos hábitos que usted tenía, esas formas de pensar, esas cosas que usted había heredado de su mamá y de su papá, ¿qué dice la Biblia? Esas cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Toda esa vaina, toda esa porquería, toda esa vaina que uno dice, uy, terrible mi familia, lo que hicieron, toda esa vaina, pues usted ahora que está en Cristo, usted es una nueva criatura. No se identifique con ese pasado, no se identifique aún mismo con su mismo pasado, ¿cierto? Con los errores que ha cometido, con las metidas de patas que ha hecho. No, usted es una nueva criatura en Cristo. Usted se ve a través de la palabra. Usted no se identifica con ese hombre que era derrotado, que
que cometía pecado, que tomaba malas decisiones. No, usted no es nada de eso. Usted es alguien completamente nuevo en Cristo. Y usted se ve a través de la palabra de Dios y usted empieza a identificarse en Cristo y a hablarse. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos identificamos con ese hombre que fracasó, que falló, y seguimos nuestra vida presente muy por debajo de lo que Dios quiere que nosotros andemos. Muy por debajo. Dios quiere que nosotros andemos en la realidad de lo que somos ahorita en Cristo. Y esto solamente lo hacemos por fe. Usted necesita creerlo primero. ¿Sabe qué es el problema del cristiano? Que está esperando que se manifieste primero para creerlo. Es que ya cuando me empiece a portar muy bien. Es que ya cuando no tenga temor, es que ya ahora sí. No, aún en medio del temor, en medio de la situación difícil, en medio de la sintomatología, usted dice, yo soy sano. Diga el débil, ¿qué dice? Diga el débil, fuerte soy. No le está diciendo cuando usted esté fuerte, diga fuerte, porque eso lo dice cualquiera, eso lo dice el mundo, ¿cierto? Es que cuando usted se sienta débil, ¿qué dice? Fuerte soy. Ay, pero soy un hipócrita. ¿Qué hipócrita? Usted anda de acuerdo a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Usted habla lo que Dios dice. Usted no habla lo que está sintiendo ni viendo. Usted habla lo que la palabra de Dios está diciendo. Esto no se trata de que seamos sinceros con nuestros sentimientos, o no se trata de que seamos sinceros con lo que está sintiendo. No, eso lo hace el mundo. Nosotros no, nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios y lo hacemos en fe. Amén. Entonces, si usted se está sintiendo en temor, ¿qué va a decir? Valiente soy. Amén. Yo soy valiente en Cristo. Yo soy esforzado. Sí estoy sintiendo, pero yo resisto el temor por medio de lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén. Entonces no basamos nuestra vida cristiana en cómo me estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando, porque seguimos siendo movidos por ese viejo hombre. ¿Sí? Movidos todavía por ese viejo hombre. Pero ustedes, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Dígale, chao, te vi. Sí, ese viejo hombre, ¿cierto? Ese viejo José, ¿qué le dice? Chao, José. Chao, José. Esa vieja Natalie, chao, Natalie, nos vemos. Esa vieja Diana, chao, Diana. Diana es alguien completamente nueva en Cristo Jesús, ¿cierto? Y Diana se va a identificar con Cristo, con lo que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, no le dé tanta preeminencia a lo que está sintiendo. No le dé tanta, a veces le damos como mucho valor a sus sentimientos, a sus síntomas. No, nada de eso. Usted es alguien completamente nuevo en Cristo. Y esto, ¿sabe qué? Usted lo toma por medio de la fe. No hay otra manera. No espere sentirse bien para decir que es sano. Olvídese, mi hermano, porque es que usted está entonces creyendo, bien, necesita ver para creer. Y eso así no funciona la vida cristiana. No, eso es muy pobre, ¿cierto? No, hasta que yo vea voy a decir soy sano. Nada. Ahí cuando es que tenga los síntomas es que usted debe decir, sano soy. Amén. Sano soy en Cristo Jesús. Cuando es que tenga ahí que lo tiene ahí, que no puede casi ni respirar ni nada. Ahí es donde usted dice que sano soy en Cristo. Aleluya, tú eres fiel y lo que tú has prometido lo llevas a cabo, Señor. Yo no soy movido por lo que siento, yo no soy movido por lo que pienso, yo soy movido por la poderosa palabra de Dios. Y en este mismo momento es que yo declaro tu palabra. No es cuando todo está bien. No es cuando todo está bien. No, porque eso sí lo hace cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera, el mundo lo puede hacer, ¿cierto? El mundo, estás bien, yo estoy sano, qué fácil. No, es cuando la vaina está en contra suya. Cuando el diablo le está diciendo la pata, lo voy a matar. Aquí lo tengo. Vea, de aquí usted se va ya al hospital, lo voy a entubar y de ahí, chao. Así le da la imagen a usted completa, ¿cierto? Le muestra todo el panorama, bien bonito, eso le coloca la imagen y toda la cuestión en 4K. Pero ahí es donde usted, ¿qué? ¿Se queda callado? Dice, no, me voy a morir. Ya no hay nada que hacer, nada. Ahí es donde usted habla la palabra de Dios. Sano soy, aleluya. Y yo me gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, Padre. Aleluya. Mi Redentor vive, amén. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Y cómo lo vio? Porque declaró lo mismo que Dios había declarado acerca de él. ¿Cómo usted ve a Dios actuar en su vida? Porque usted habla lo mismo que Dios habla acerca de su situación. Usted no va a ver a Dios a menos que usted hable lo que Dios ha dicho acerca de su situación. Amén. Usted tiene que hablar lo que Dios ha dicho con respecto a su circunstancia. No se quede callado, hable la palabra de Dios y búrlese del diablo.
Usted en medio de la situación, en medio de que el diablo le está diciendo, lo voy a matar. Ay, diablo mentiroso. Oh, usted está bajo mis pies. Usted no tiene autoridad sobre mí. Usted es un vencido, un derrotado. Y háblele. Amén. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nacen de nuevo nuestras almas cuando somos nacidos de nuevo? Cuando usted nace de nuevo, ¿dónde es que usted nace? En el Espíritu. Su naturaleza ahora es nueva, conforme a la naturaleza de Dios. Así es. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento almático. Uno quisiera que apenas nació de nuevo toda su forma de pensar, todas sus mañas ya fueran quitadas. Pero no, su nuevo nacimiento es como espiritual. ¿Sabe que usted es mucho más poderoso espiritualmente que lo que es en su carne o en su alma? Usted es mucho más poderoso porque usted tiene la naturaleza de Dios. ¿Mm? No es un nacimiento intelectual, no es un nacimiento en la mente del hombre, no es un nacimiento almático, no, un nacimiento del alma o las emociones, no es un nacimiento físico, es un nacimiento ¿qué? Espiritual. Aleluya, gracias Padre. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Usted tiene la vida de Dios dentro de sí. Amén. Usted tiene la vida de Dios dentro de sí. Usted tiene la vida de Dios dentro de sí. El mayor habita en usted. El Espíritu Santo habita en usted. El Espíritu del Hijo habita en usted. Usted no está solo. Usted no está solo. Usted tiene el precioso ayudador habitando dentro de usted. Amén. El mayor habita en usted. Aleluya. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El que nace de la carne, ¿qué es? El que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, ¿qué es? ¿Cuántos han nacido en el Espíritu? Amén. Entonces nosotros somos ¿qué? Espíritu, ¿cierto? Usted y yo somos espíritu con la misma naturaleza y la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces la parte que se convierte o que es una nueva criatura, ¿cuál es? Su espíritu. Su espíritu. Para poder estar firme y fuerte contra el diablo, deberá aprender a renovar su mente y alimentar su espíritu. Necesitamos hacer dos cosas. ¿Qué? ¿Renovar qué? ¿Y qué es renovar la mente? Pensar conforme Dios piensa de usted. ¿Sí? Que su identificación, que lo que Dios está pensando con respecto a su circunstancia, que sea su misma manera de pensar. Eso es renovar la mente. Que usted piense conforme Dios piensa. ¿Amén? ¿Eso qué es? Renovar la mente, cambiar su manera de pensar. Y sabe que la Biblia me dice que en Filipenses capítulo 4, versículo 8, me dice, en esto pensad. ¿En qué debemos pensar? En todo lo bueno, todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces fíjese una cosa que a veces usted dice, no, pero es que yo no puedo dejar de pensar en eso. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? ¿O solo a mí? Bueno, pero la Biblia dice, en esto pensad. O sea que yo sí puedo colocar mi pensamiento en la palabra de Dios. Porque realmente lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, ¿quién cumple esas características? La palabra de Dios, ¿cierto? Y si Él me está diciendo en esto pensad, o sea que yo sí puedo colocar a mi mente a pensar la palabra de Dios. Sí, va a venir el pensamiento contrario, pero yo soy el que decido si medito en ese pensamiento o no. Simplemente yo cambio de canal. No. Mente, no vas a estar pensando en cosas contrarias, vas a pensar en la palabra de Dios. Te vas a alinear a la palabra de Dios. Tú vas a pensar lo mismo que Dios piensa acerca de ti. No vas a pensar las mentiras del diablo, no vas a pensar las imágenes que el diablo trae, las sugestiones que el diablo trae. No es el tiempo de pensar en eso. Es tiempo de pensar en la palabra de Dios. Amén. Porque los pensamientos del diablo, ¿qué traen? Vienen a robar su paz, ¿cierto? Vienen a tratar de matarlo y destruirlo. Pero los pensamientos que trae Dios traen vida y paz. Vida y paz. Amén. Entonces Él me dice, en esto pensad. O sea que yo sí puedo colocar mis pensamientos a pensar la palabra de Dios. Tal vez se va a resistir, pero sin embargo usted se habla la palabra, ¿cierto? En esto piensa mente. Alma, en esto debes pensar. David le decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Si aún he de glorificar y exaltar a mi Señor. Entonces el alma, ¿qué quería hacerle? El alma de David, abatida, triste, deprimida, llorando, ¿cierto? Oprimida. Pero él dice, no señora, venga para acá, vamos a alabar y exaltar a nuestro Señor. Amén.
Entonces, ¿qué va a hacer usted? En medio de la situación, en medio de la tentación, ¿qué va a hacer? Va a alabar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres rico en misericordia, tú has sido clemente para conmigo, tú has sido bueno todo el tiempo, Padre. Tu amor, Señor, ha sido derramado en mi corazón, tú me has atraído con cuerdas de amor, tú me has amado con amor eterno, papi. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Aleluya. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios. ¿Quién es el que maneja el imperio de la muerte? Satanás, ¿cierto? Satanás da de lo que tiene. Y él da muerte, da enfermedad. Pero Dios no tiene enfermedad. Él no puede dar de lo que no tiene. Amén. Él no puede dar de lo que no tiene. ¿Él cómo va a dar enfermedad si no tiene enfermedad? No lo puede hacer. Entonces, nosotros vamos a estar ¿qué? Aleluya. Levante sus manos, diga, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús, Padre. Hoy es un buen tiempo. Ese es el mejor año de mi vida, Padre. Hoy estoy en el mejor año de mi vida, Padre. Es el mejor año, Padre Celestial. Porque hoy he levantado mi voz, Señor. El espíritu de fe, Señor, dice, creí por lo cual hablé, Padre. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos, Padre. Y hablamos tu palabra, Padre. Y hablamos, Señor, lo que queremos ver, Padre. Y hablamos lo que hemos creído, Padre Celestial. Gracias, Padre. Diga, este es mi mejor año. Este es mi mejor año. No hay ningún otro año que yo haya vivido como este año. Es el año para conocerte mejor, Padre. Es el año para exaltar tu nombre, Padre. Es el año para glorificar tu nombre, Padre. Aleluya, Padre. ¿Sabe que lo bueno de la prueba es que usted puede conocer quién es su Dios? Usted puede conocer lo poderoso que Él es. Usted puede conocer lo amoroso que Él es, lo clemente y misericordioso que es con nosotros. Eso es lo que pasa en el momento de la prueba, que usted puede conocer qué tan bueno Él es y qué tan poderoso es Él. Amén. Hay un versículo en Génesis 50:20 que hablaba acerca de José. José, fíjese todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Él pasó que los hermanos lo echaron a un hueco, después lo vendieron, después se fue de esclavo a donde Potifar era. La esposa se enamoró de él y lo quería ahí embaucar. Él salió huyendo y por salir huyendo lo metieron a la cárcel. Luego en la cárcel allá lo hicieron administrador y después pasó a ascender y llegó a ser la segunda persona con mayor autoridad en todo el país de Egipto, ¿cierto? En la potencia, imagínense, como si fuera Estados Unidos. Fue muchas cosas, ¿cierto?, que le pasaron a él. Pero fíjese que me gusta lo que él dice en Génesis 50:20. Mire lo que él dice. Usted le puede decir, el diablo al diablo, ¿cierto? Todo lo que usted pensó mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Aleluya. Lo que el diablo pensó para su mal, ¿Dios qué hizo? Entonces usted puede decir eso, ¿cierto? Señor, gracias, porque lo que el diablo encaminó, lo que el diablo pensó para mal contra mí, tú lo has encaminado para mi bien. Amén. Él es el único que puede transformar una situación mala en buena. Amén. Él lo puede hacer. Porque dice la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios, ¿qué? Nos ayudan para bien. Todas las cosas. Aquí no dice algunas cosas. No. Todas las cosas en Cristo Jesús nos ayudan para bien. Todo lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted está viviendo, le ayuda para bien. ¿Pero quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que ponemos la palabra en primer lugar. Amén. Los que, dice, los que guardan mis mandamientos. O sea, nosotros guardamos esa palabra en nuestro corazón y en nuestra boca y la hablamos. Entonces, para poder estar firme y fuerte contra el diablo, deberá aprender ¿a qué? A cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué va a decir cuando se sienta débil? Fuerte soy. Cuando tenga temor, ¿qué usted va a decir? Valiente soy. Tú no me diste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tú me diste un espíritu de adopción por el cual clamo, Abba, Padre. Tú me diste el espíritu del Hijo. Aleluya. Santiago 1:21. Dice, por lo cual desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual ¿qué?
puede salvar nuestras almas. Entonces, ¿qué son nuestras almas? ¿Qué es nuestra alma? Nuestras emociones, nuestros pensamientos. Usted imagínese cuánto ha estado un momento de intranquilidad o de desasosiego. Eso es horrible, ¿cierto? O sea, estar en eso no es bonito. Pero la Biblia dice que la manera como usted puede salvar su alma, de no caer preso de eso que el diablo quiere hacer, es que recibiendo, ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Y qué significa mansedumbre? Que va a ser contrario a lo que usted piensa o quiere hacer. Escuche muy bien. Mansedumbre es algo que ¿qué? Que es contrario a lo que usted piensa o quiere hacer. Porque hay cosas que usted piensa, ¿cierto? Que usted piensa que están bien, pero muchas de esas cosas que usted piensa que están bien son contrarias a la palabra de Dios. Y la Biblia me está diciendo, yo necesito recibir la palabra ¿con qué? Con mansedumbre, con mansedumbre. O sea que usted no puede vivir su vida cristiana por lo que usted piensa. Si usted vive su vida cristiana por lo que usted piensa, usted no va a recibir la palabra con mansedumbre, ¿no? Usted simplemente coloca sus pensamientos y sus argumentos por encima de la palabra de Dios. Pero Él nos está diciendo que ¿cómo debemos hacer con la palabra? ¿Recibirla con qué? Necesitamos la salvación de nuestra alma. Claro, ¿cierto? Nuestro espíritu ya es salvo. Nuestra alma está siendo salva, ¿cierto? Pero ¿cómo la hacemos salva? Recibiendo la palabra ¿con qué? Con mansedumbre. O sea, yo le doy la palabra al primer lugar. Pero es que yo no me siento así. Lo que yo les decía es que yo me siento débil. Fuerte soy. Tu palabra me dice que diga el débil, fuerte soy. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. Este hijo no habla lo que está pensando. Este hijo no habla lo que siente. Este hijo habla conforme a la palabra de Dios. Él recibe la palabra con mansedumbre. Él da la palabra al primer lugar. Él dice, Señor, seguramente yo estoy equivocado, pero tu palabra no miente y tu palabra es la verdad. Así que yo me someto a tu palabra. Yo no le doy lugar a esa forma de pensar. Yo le doy lugar a tu palabra, Padre. ¿Sí? Entonces usted reconoce que usted está equivocado, pero reconoce que la palabra es la verdad. Entonces coloca la palabra de Dios ¿qué? En primer lugar. En primer lugar. Nuestros espíritus fueron salvos en el nuevo nacimiento, con la vida de Dios, pero nuestra alma no nació de nuevo, no fue salva. Y en mi cuerpo tampoco hubo un cambio. Si yo cuando nací de nuevo era calvito, me quedé calvito y no me salió pelo. Así que el nuevo nacimiento es un renacimiento ¿de dónde? Del espíritu. No es una experiencia física, no es una experiencia mental, pero sí estamos viendo qué necesitamos hacer con la palabra, ¿cierto? ¿Cómo hacer que sus almas sean salvas o renovadas? Lo único que puede salvar nuestra alma, ¿qué es? Un psicólogo. Ir a una clínica. ¿Qué? La palabra de Dios. Lo único que puede salvar su alma, ¿qué es? Por eso es la necesidad número uno después de nacer de nuevo. Gloria a Dios, nacimos de nuevo, pero necesitamos ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer hablar lo mismo que veníamos haciendo antes de nacer de nuevo. ¿Qué hablábamos? Quejas, nos quejábamos mucho, ¿cierto? Mira, Señor, tú no te das cuenta de mi situación, lo que estoy padeciendo, lo que estoy viviendo. Oye, ¿tú por qué estás tan ajeno a mi circunstancia? Y Él no está ajeno a su circunstancia. Él no está ajeno, ¿cierto? Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Todo lo que usted necesita está en la obra de Jesús en la cruz. Ya está hecho. No es algo que vaya a ser hecho, ya está hecho. Ya nos pertenece en Cristo Jesús. Pero para tomar lo que ya Jesús ganó en la cruz, necesitamos ¿qué? Renovar nuestra manera de pensar. Cambiar esa manera de pensar. Entonces, lo primero que les digo que necesitamos hacer para que nuestras almas sean salvas o renovadas es recibir la palabra implantada. ¿Recibir qué? La palabra. Ahora, me gusta esa palabra implantada, que lleva consigo la idea de una semilla echando raíz y creciendo, ¿sí? Así que la palabra de Dios implantada o injertada en el alma del hombre tiene la habilidad y el poder para cambiar o salvar el alma del hombre. Cuando esa palabra es implantada en usted, ella tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la habilidad o el poder para cambiar o salvar el alma del hombre. O sea que usted ve un sembrador, ¿cierto? Cuando él siembra la semilla, él no está constantemente desenterrando y viendo cuánto va su crecimiento. Porque ¿qué pasaría? Se muere, ¿cierto? No funciona. Así que usted necesita tener fe en la palabra de Dios. Que cuando usted está hablando la palabra de Dios, que cuando usted está de acuerdo a la palabra de Dios, cuando usted la está recibiendo con mansedumbre, esa palabra en usted está produciendo vida.
Amén. Tal vez usted dice, pero no pasa nada, no cambia la situación. Parece que no hubiera un fruto de allí. Pero el sembrador igual siembra la semilla y con paciencia espera el fruto de lo que él ha sembrado. Asimismo, usted es un sembrador espiritual, usted está sembrando la palabra de Dios. Usted está hablando palabras sobre su vida, sobre su futuro, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre el ministerio, sobre la iglesia. Está hablando, declarando la palabra de Dios, ¿cierto? Esa palabra tiene poder. Dice el Señor, la palabra que él ha enviado no vuelve a él vacía, sino que va a hacer lo que yo le envié a hacer. Así es. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, pero no veo nada, ahí está la sintomatología. No importa, yo sigo hablando la palabra de Dios. Aquí el que se debe preocupar es el diablo. Amén. Yo me mantengo hablando la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el consejo, la recomendación que le dio el Señor a Josué, que fíjese Josué fue un hombre que creyó lo que los espías, los 10 espías no habían creído. ¿Y qué fue? La tierra prometida, ¿cierto? Sin embargo, él tuvo que batallar, ¿cierto?, contra el mismo temor, porque imagínese ir a una guerra y poder perder sus amigos, poder perder su propia familia, ¿cierto?, su propia vida. Él tuvo, y él le dijo, la clave está en ¿qué? En que medites en la palabra de Dios, en que medites de día y de noche en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Josué tuvo la victoria sobre cada prueba en su vida, cada batalla en su vida. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener aflicción. Ojalá hubiera prometido, pero no lo prometió, ¿cierto? O sea que vamos a pasar por aflicciones. Sí, quisiéramos que no. Yo quisiera decirles, no van a pasar. Ustedes llegaron a la iglesia, no había aquí ni una aflicción. No les puedo prometer eso porque mi Señor no lo prometió. Pero sin embargo, Él dijo, no teman, yo ya he vencido. Amén. Él dijo, no teman, yo ya he vencido. Entonces nosotros no tememos, nosotros no somos de los que tememos, nosotros somos de los que hemos creído la palabra de Dios. Amén. Y nosotros podemos declarar el resultado. Aleluya. Aún antes de verlo, declaramos y no tenemos temor. ¿Y qué pasa que no pase? ¿Qué pasa, diablo, si pasa? ¿Qué pasa, diablo, si pasa? Amén. Y sí va a pasar, aleluya, porque hemos creído la poderosa palabra. Porque es fiel el que lo prometió, ¿no? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros declaramos el resultado aún antes de verlo. Tenemos de nuevo, tenemos confianza, autoridad, ¿cierto? Lo que el diablo pensó para mal, tú lo has determinado para nuestro bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, nuestra mente en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos algo que nos está preocupando, algo que nos está afanando, ¿qué debemos hacer? Dice, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Pero usted no lo va a hacer así como en una desesperanza, ¿cierto? O sea, como que clama a Dios desesperanzado y que no hay nada que hacer. No, usted clama conforme a la palabra de Dios. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y con qué? Con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Acción de gracias es que usted da por hecho que si Él escucha su oración, ¿qué va a pasar? Ya está hecho. Amén. Aleluya. Acción de gracias es un acto de fe. Usted está diciendo, gracias Señor porque tú ya me escuchaste, papi. Gracias Señor porque tú eres fiel a lo que has prometido, Padre. ¿Y qué va a pasar? Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo. Y después sí nos dice en qué es lo que debemos pensar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo injertamos la palabra de Dios? Debemos mantenernos fijos, enfocados en la palabra. ¿Qué es eso? Oímos la palabra y meditamos en ella. Usted necesita meditar en la palabra de Dios. Meditar en esto que estamos hablando, en esto que estamos predicando. Yo necesito gastarle tiempo a la palabra de Dios. Tú lo dijiste, porque el que persevera en la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es el que realmente es bienaventurado. Necesitamos meditar nuestro pensamiento que esté en línea en la palabra de Dios, y Satanás no va a poder hallar cabida en nuestro pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento debemos pensar? Filipenses 4:8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios
quiere que usted haga después de que nace de nuevo? Que renovemos nuestra manera de pensar. Dios sabe que si usted continúa pensando como lo hacía antes de ser redimido, le va a abrir la puerta al diablo. Escuche muy bien. Si usted continúa pensando como lo hacía antes de ser redimido, o sea, de haber nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? Le va a volver a abrir la puerta al diablo. Entonces yo no quiero abrirle puertas al diablo. A mí no me interesa el diablo en mi vida, ¿no? Entonces yo no voy a abrirle puertas a la preocupación, al temor, a que algo malo va a pasar, una expectativa incorrecta de las cosas. No, yo hablo la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros a veces el cristiano se enfoca así de ser buena gente y bueno, no, pero debemos entender que hay un enemigo, hay un diablo, ¿cierto? Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros necesitamos también pararnos firmes en la palabra de Dios. Y muy pronto estará comportándose de la misma manera que cuando estaba dominado por el diablo antes de nacer de nuevo. O sea que si no hacemos algo con nuestra manera de pensar, todo lo que Jesús hizo en la cruz, pues no va a significar mucho en nuestras vidas. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Muy bien. El pensar mal abre la puerta al diablo. ¿Por qué personas se deprimen? ¿Por qué piensan malos pensamientos? Porque piensan malos pensamientos, perdón. ¿Por qué personas se deprimen? Porque piensan malos pensamientos. Cristianos no deberían permitirse pensar pensamientos equivocados, porque esto le da a Satanás algo con lo que él puede trabajar y le da acceso a su mente. Satanás opera en el mundo de los 5 sentidos al usar sugestiones, imágenes en su mente, pensamientos, sentimientos erróneos para intentar inducir a la gente a hacer lo incorrecto. La Biblia me dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. O sea que el pensar pensamientos equivocados es una forma en que ¿qué? Que le damos lugar al diablo. Y la Biblia me dice que nosotros debemos pensar en ¿qué? En su palabra, en todo lo bueno, en todo lo puro que es la palabra de Dios. Entonces, no permita que su mente cavile en cosas incorrectas, que medite en cosas incorrectas. ¿Sí? ¿Es fácil meditar en cosas incorrectas? Claro, eso es muy fácil, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es súper fácil, ahí está su carne, eso le encanta a su carne pensar en esas burradas. Pero no damos lugar al diablo pensando incorrectamente. ¿Pensamos qué? La palabra de Dios. Y eso es algo que usted debe hacer de una manera deliberada, intencional. Usted dice, no, esto que estoy pensando no es conforme a la palabra de Dios. Yo voy a pensar lo que la palabra de Dios dice. Contra la culpa y la condenación. Isaías 43:25. Si usted está de pronto teniendo pensamientos de culpa, de que yo no soy tan digno, de que yo no merezco esto de parte de Dios, o yo no me he comportado de manera correcta, mire Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué dice? Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. O sea que una de las maneras que el diablo actúa en la vida de un creyente es ¿qué? ¿A través de qué? Condenación, culpabilidad. Esto le pasa por su error, esto le pasó por cabezón, esto le pasó porque usted no debía haber hecho eso. Y el diablo ahí constantemente dándole argumentos y pensamientos. Pero ¿qué dice el Señor? Yo borro tus rebeliones. No me acordaré de qué? De tus pecados. Y si Él no se acuerda de sus pecados, y si Él los borró, ¿usted por qué sí lo hace? No. Si usted ha cometido errores, pero le ha pedido perdón a Dios, Él no le recordará que usted haya hecho algo malo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. O sea, no permita culpabilidad en su vida, no permita condenación en su vida. Porque si el diablo logra hacernos sentir culpables, Él nos va a manipular. ¿Sí o no? Si el diablo logra hacerlo sentir culpable, Él lo va a manipular. Pero usted ha sido libre de toda condenación. Amén. Si usted ha cometido alguna falla, ¿qué debe hacer? Confiese su pecado delante del Señor, no delante del pastor, delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Ahora, contra la preocupación y ansiedad, Filipenses 4:6-8, léalo. Si usted está afanado, preocupado, léase esos versículos vienen a traerle vida y paz, no temor. La palabra de Dios fue escrita para traernos ¿qué? Vida y paz. Lo segundo que debemos hacer para injertar la palabra de Dios, lo primero era ¿qué? Recibirla con la palabra implantada. La segunda cosa que debemos hacer es actuar en ella.
O sea, no solamente seamos, meditemos en la palabra, sino que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Actuemos en la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice eso. Santiago 1:22. Pero sed, bueno, se los voy leyendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que Él no solamente quiere que usted medite en la palabra, sino también que ¿qué? Que sea un ¿qué? Hacedor de la palabra de Dios. El actuar, el escuchar la palabra y el actuar en ella es una defensa poderosa contra Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, sométasen pues a Dios y resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Aleluya. O sea que no solamente escuchamos la palabra de Dios y la recibimos, sino también que actuamos en ella. Actuamos en ella. Muy bien. Y acompáñenme en la primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia, ¿a qué? Obedeciendo la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. O sea, nuestras almas son purificadas cuando ¿qué? Obedezco a la palabra de Dios. Si mi alma es purificada cuando yo obedezco a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo obedezco la palabra de Dios? No estoy solo, gloria a Dios. Tengo el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? El Espíritu. El Espíritu me fortalece, ¿cierto? Para hacer la palabra. Por eso hemos gastado tiempo en oración. Todo este tiempo que hemos estado invirtiendo aquí en Nueva Vida durante todo este año. Nosotros arrancamos oración desde marzo, ¿cierto? Metiéndole tiempo en oración. ¿Por qué? Porque sabemos que obedecer la palabra de Dios viene desde nuestro espíritu. Amén. Entonces, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, améis en unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Exacto. Entonces, esto pone responsabilidad en nosotros como creyentes de hacer algo respecto al alma, y es que practique la palabra de Dios. O sea que a veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando Moisés estaba clamando a Dios y le dijo el Señor, ¿por qué clamas a mí, Moisés? A veces sí se queda uno como, Señor, haga su parte. Y Él está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara, extiende tu mano, divídelo el mar. O sea, Él tenía que hacerlo. Moisés era el que tenía que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque Él ya le había mostrado a través de la autoridad. Él le dijo, tira esa vara, y la vara se convirtió en serpiente, ¿cierto? Hubo 10 plagas que se efectuaron a través del ministerio de Moisés cuando él hacía algo con la vara, ¿cierto? O sea, él ya había visto cómo el poder de Dios respaldaba a Moisés y él tenía que hacer algo. Y eso mismo Dios ya le dio una imagen clara. Él ya le mostró lo que usted puede hacer. ¿Cuál es la imagen clara? Jesús en la cruz derrotó a Satanás, ¿sí? Él lo derrotó, Él lo venció, lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Y el mismo Espíritu que había en Jesús, Cristo, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Por tal razón, usted a veces está tratando, Señor, haga algo con el diablo. No, usted es el que tiene que hacer. Señor, hazlo tú. No, Él está diciendo, hágalo usted. Autoridad les es dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan ustedes y hágalo. ¿Sí? Usted es el que necesita ejercer autoridad. Nosotros estamos esperando que Dios haga algo y Él está diciendo, usted es el que lo tiene que hacer. Kenneth Hagin tuvo una visión donde él estaba con el Señor Jesucristo, hablando face to face, ¿sí? Y dice que un demonio empezó allí entre los dos y eso salía como un humo ahí. Y él ya no lo veía ni escuchaba a Jesús y el demonio allá joda y moleste y salte para un lado y para el otro. Y Kenneth decía, pero bueno, ¿y el Señor Jesús cuándo va a hacer algo con ese demonio? No hacía nada. Hasta que él llegó y le dijo, demonio, te detienes ahora mismo en el nombre de Jesús y te largas. Y en ese momento el demonio salió así como perro chillando, con el rabo entre las piernas, salió. Entonces, él le dijo, la autoridad ya le ha sido dada a la iglesia. La iglesia es la que necesita ejercer autoridad. Nosotros somos los que tenemos la autoridad. En este momento, la iglesia es la que tiene la autoridad espiritual. Quien ejerce autoridad espiritual en esta tierra es la iglesia. Nosotros tenemos la máxima autoridad espiritual. Amén. La voluntad de Dios es hecha en el cielo, pero quien hace la voluntad de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Es la encargada de ejercer la autoridad. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Ejercer nuestra autoridad sobre el diablo. No espere que Dios haga algo con respecto a su situación. Usted es el que necesita ponerse de acuerdo con Dios
y hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, hay una responsabilidad sobre nosotros los creyentes de hacer algo con respecto al alma, y es practicar la palabra de Dios. Seamos practicantes de la palabra de Dios. Santiago 2:14 y luego el 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que usted tendrá que ser un hacedor de la palabra de Dios para que su alma sea bendecida, ¿sí? Para que su alma sea salvada, liberada, protegida, sanada, preservada, recibirá bienestar y será restaurada al recibir y hacer la palabra de Dios. O sea que necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Necesitamos actuar en la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos venido hoy a hacer acá, ¿no? A ser unos hacedores de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es ser hacedores en la palabra de Dios? Meditamos en la palabra de Dios, la colocamos delante de nuestros ojos, meditamos en ella, pero también ¿qué? Actuamos en la palabra de Dios. No nos quedamos ahí como sin hacer nada, no, sino que hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿cierto? Porque Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues por medio de la palabra. Cuando yo medito en la palabra y actúo en la palabra, es que yo me someto a Dios. Sí, esa es la manera como yo me someto a Dios, dándole lugar a la palabra en primer lugar. Y cuando yo hago eso, ¿qué voy a hacer? Resisto al diablo y ¿él qué va a hacer? Él tiene que huir, pero debe haber por parte mía un sometimiento a la palabra. Si yo no me someto a la palabra, pues no hay nada, no hay nada. Entonces por eso la importancia de ¿qué? De meditar en la palabra de Dios, pero también ¿en qué? En actuar en ella. Resistimos al diablo. Bueno, póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Hoy hemos aprendido bastantes cosas y gracias al Señor que tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas? Puedes hacerlo de dos maneras, virtual o presencial. Virtual, acudiendo a transferencia bancaria con los siguientes datos. Banco, Bancolombia, con cuenta de ahorros 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado, con cédula de ciudadanía 9431-145, o también al Banco de Bogotá con cuenta de ahorros al 646-10-8464, a nombre de Luis Carlos Maldonado. También lo puedes hacer a través de Nequi al 322-883-0009. Presencial, a través de corresponsal bancario, Bancolombia, con cuenta de ahorros al 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado. Y recuerda, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda de Corintios 9:8. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu corazón, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas las siguientes palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también haces parte de esta gran familia. Gracias por haber estado en este lugar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales. En este momento puedes ver en pantalla, aparecemos como mi.nuevavida en Facebook y en Instagram. En YouTube nos vas a encontrar como mi.nuevavida iglesia.